Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos un momento en el café que nos tomamos por la mañana o el celular que tenemos en la mano. Pocas veces nos detenemos a pensar en la historia que hay detrás. Y es una historia increíble, la del comercio mundial. Es como esa fuerza invisible que conecta nuestras vidas, y hoy vamos a desentrañar cómo funciona. Y bueno, todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que parece súper simple. ¿Por qué un país le vende algo a otro? Pero ojo, que la respuesta no es tan sencilla. De hecho, ha ido cambiando por siglos y es lo que, al final del día, ha moldeado el mundo como lo conocemos hoy. Ok, entonces, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver los básicos, ¿no? El intercambio global. Luego, nos metemos con dos gigantes, Smith y su ventaja absoluta. Y después, Ricardo, con la ventaja comparativa. De ahí, saltamos a ver qué pasó más allá de los clásicos, para terminar en cómo funciona el comercio hoy. Es un viaje por las ideas que mueven al mundo. Muy bien, pues empecemos por el principio. Antes de meternos con los nombres y las teorías complicadas, necesitamos tener bien claro el concepto base, la idea que es el motor de todo esto. A ver, ¿qué es el comercio internacional? En el fondo, es algo bastante lógico. Se trata de que cada país se dedique a lo que sabe hacer mejor, para luego intercambiarlo con otros. O sea, es una forma de aprovechar las fortalezas de cada quien. ¿Para qué? Pues para que al final todos tengamos acceso a más cosas y de mejor calidad. Fíjense, por mucho tiempo se pensaba que la economía era como un pastel de tamaño fijo. Si un país quería un pedazo más grande, tenía que quitárselo a otro. O sea, un juego donde para que uno gane, otro a fuerza tiene que perder. Pero de repente, llegó una idea que fue una verdadera revolución. ¿Y si en lugar de pelearnos por el pastel, el comercio nos ayudará a hacerlo más grande para todos? Uf, esta idea de verdad lo cambió todo. Y bueno, para entender de dónde salió este cambio de mentalidad, tenemos que hablar de la persona que puso la primera piedra. Nada más y nada menos que el famosísimo Adam Smith. La propuesta de Smith era súper directa, la verdad. Él decía, a ver, si un país es el número uno, el mejor del mundo produciendo, digamos, café, pues que se dedique a producir café. Y si otro es el campeón fabricando coches, que se enfoque en eso. Es como un atleta que es el mejor del mundo en los 100 metros planos. No lo pones a lanzar la jabalina, ¿verdad? Lo dejas que haga aquello en lo que es absolutamente el mejor. El punto clave aquí es la eficiencia pura y dura. Y la lógica de esto, cuando uno lo piensa, es súper potente. Si cada país se enfoca en su especialidad, ¿qué pasa? Pues no solo ganan los dos países que comercian entre sí, sino que la producción total del mundo entero crece. Al final, el resultado es que hay más productos disponibles para todos y por lo tanto mayor bienestar general. Pero claro, la teoría de Smith tenía un pequeño, bueno, un gran pero. Y justo aquí es donde aparece otra figura clave en esta historia, un tal David Ricardo, que llegó con una idea que de verdad refinó todo el concepto de una manera genial. Y aquí está la gran pregunta que dejaba abierta la idea de Smith. A ver, ¿qué pasa si un país no es el mejor en nada? O sea, si no es el más eficiente produciendo ni café, ni coches, ni nada. ¿Acaso está condenado a quedarse fuera del juego? ¿Tiene que arreglárselas para producir todo por su cuenta, aunque lo haga mal y caro? Pues la respuesta de Ricardo fue un no rotundo, y aquí viene lo brillante de su idea. Él demostró que la cosa no es ser el mejor en términos absolutos, sino ser, digamos, relativamente mejor. Y la clave de todo esto es un concepto que se llama costo de oportunidad. Suena complicado, pero no lo es. Simplemente es a qué se tiene que renunciar para producir algo. Por ejemplo, si para hacer un coche un país deja de producir 10 toneladas de trigo, bueno, pues ese es su costo de oportunidad. Y esta diferencia es fundamental. A ver, para que quede claro. Smith buscaba al campeón mundial, al que tiene la medalla de oro. Ricardo, en cambio, se fija en el atleta que, aunque a lo mejor no gane ninguna medalla de oro, es más eficiente en, digamos, el salto de longitud que en la natación. O sea, elige el deporte donde el sacrificio es menor. Y esto es genial porque demuestra que cualquier país, por menos productivo que sea en general, siempre tiene algo en lo que su ventaja comparativa es mayor. Ok, pero la conversación no terminó con Ricardo en el siglo XIX, para nada. El mundo siguió girando, la economía global se hizo mucho más compleja y, lógicamente, las teorías también tuvieron que ponerse al día. Si vemos la línea de tiempo, se nota clarísimo cómo fue evolucionando el pensamiento. Empezamos en 1776 con Smith, luego Ricardo en 1817 pule la idea, de ahí a principios del siglo XX llega el modelo Heckscher-Ohlin con nuevos elementos, y ya para mediados del siglo surgen las teorías más modernas. Es como si cada generación de economistas hubiera añadido un piso nuevo a este edificio, tratando de explicar un mundo que no paraba de cambiar. Este modelo, el de Heckscher-Ohlin, vino a poner otra pieza clave en el rompecabezas.
Lo que dice, en pocas palabras, es que los países tienden a exportar aquello que usa intensivamente los recursos que más tienen. Suena lógico, ¿no? Si un país tiene muchísima mano de obra, pues va a exportar productos que requieran mucho trabajo. Si otro tiene recursos naturales, como madera o petróleo, pues eso es lo que va a vender al mundo. La idea es bastante intuitiva. Y si damos un salto hasta hoy, bueno, el panorama es todavía más complejo. Las teorías actuales ya no solo hablan de recursos o de eficiencia, ahora tienen que meter en la ecuación cosas como la innovación, la tecnología, el rol gigantesco que juegan las empresas multinacionales o las ventajas de producir en masa, lo que se llama economías de escala. O sea, ya no es solo qué tienes, sino qué sabes hacer y cómo lo organizas. Perfecto. Y con todo esto en mente llegamos a la parte final. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real? O sea, ¿por qué nos importa hoy? Después de siglos de evolución, ¿cuál es el balance final del comercio global? Pues los resultados están a la vista. Primero que nada, tenemos acceso a una variedad de productos que antes era impensable. Además, el comercio ha demostrado ser un motor potentísimo para el crecimiento económico. Obliga, en el buen sentido, a los países a especializarse y a ser más eficientes. Y, no menos importante, también puede ayudar a crear lazos y cooperación entre naciones. Entonces, el punto crucial para llevarnos es este. El comercio es mucho, pero mucho más que solo comprar y vender cosas. Es un sistema súper complejo, una red global donde se entrelazan la eficiencia, los recursos, la tecnología y las estrategias. Y es una red que al final nos conecta a todos. Y bueno, para cerrar, dejamos una pregunta flotando en el aire. En un mundo como el nuestro, tan conectado y lleno de retos, ¿no? Desde los avances tecnológicos hasta la urgencia de la sostenibilidad, ¿cuál será el siguiente paso para el comercio? Porque una cosa es segura, el próximo capítulo de esta historia apenas está empezando a escribir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.